Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días, una vez más. Saludos a ustedes, naturalmente, por estar siempre con nosotros, con la ayuda técnica de este personal que hace posible la conexión entre ambos. Sentido común. Hoy, señores, tenemos que referirnos a un triste, lamentable suceso ocurrido en la ciudad de Higüey. 6 muertos, creo que 6 más el autor, pero el tema es que hay algo que hablar. Oigo una promoción permanente donde se habla de el desarme. Y se habla del desarme, de que la gente, la población debe ser desarmada. Incluso oigo hablar de decir que las armas ilegales hay que perseguirlas. Y hay una pregunta que casi nadie se hace. Yo quiero ver las estadísticas que muestran los crímenes donde intervienen las armas de fuego para establecer si los hechos de sangre con armas de fuego son, en qué proporción son herramientas de la muerte en términos de las ilegales y las legales. Yo no tengo exactamente la idea de cuáles son más o menos, pero supongamos que si las armas legales son herramientas más usadas en las perpetraciones de crímenes, entonces hay que cambiar el discurso. Entonces hay que cambiar el discurso porque la mayor cantidad de armas en ese caso no serían las ilegales. Entonces, obviamente, hay que buscar otro discurso, otro argumento. En cambio, si son las ilegales las que causan la mayor tragedia, también hay que diseñar una acción en ese sentido. Yo no quiero criticar a las autoridades para nada, porque esa sería una desviación del comentario. Ahora, quien les habla fue víctima en una ocasión de una acusación por porte y tenencia de armas ilegales. Era la ley 36. Ocurrió que esa ley fue creada con una razón política. Y la ley 36
se aplicaba contra sus portadores, contra los portadores de armas que no la justificaran frente a un permiso legal. Y de ahí se le dio uso, mucho uso, a un famoso formulario 25, que otorgaba el derecho a unos ciudadanos al porte y tenencia de un arma. Ese formulario era un formulario fuera de ley, que lo otorgaba hasta un mayor de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Le daba un formulario 25 y ya usted estaba legalmente autorizado al uso de un arma de fuego. Entre las armas, entre los reglamentos de las armas de fuego, está establecido de que determinados calibres no son posibles de porte o tenencia para un civil, porque están consideradas fuera del control en términos de su potencial. Esas armas se le conoce comúnmente como armas de guerra. Pero eso es un decir. Se supone que un civil no puede tener un arma, una ametralladora, armas de altos calibres, etc. Pero eso son teorías, literatura de la situación. Ahora, ¿qué ocurre? Que por una serie de razones, cualquier persona puede acudir y obtener una licencia para porte y tenencia de armas de fuego. Y se da el caso de que hay gente que portan más de un arma con una sola licencia, porque van por allí, tienen una licencia para un arma determinada, y con esa licencia portan otra con un sentido totalmente deliberado. Cuando ocurre un problema, fue con un arma legal y una licencia, con un arma ilegal y una licencia legal. En el tribunal puede alegar, va con su arma legal que no disparó, esta arma no está disparada, por lo tanto yo no soy el autor de un hecho que se me indilga. Y otras razones, entre maligna y benigna. Pero seguimos diciendo que en el proceso, en el discurso, en la promoción se habla que si usted tiene un arma ilegal, entréguela. Y ya dijimos, ¿cuáles son las más letales? ¿Las ilegales o las legales? Yo no lo sé, habría que determinarlo. Pero este sujeto que acaba de cometer este múltiple crimen, el arma que portaba era legal. Era legal. Entonces, ahí se rompe el llamado de que entrega tu arma ilegal.
vamos a ver las cosas. Primero, ¿quién puede portar un arma? Y con eso hay una gran polémica porque los hombres de trabajo, o presumiblemente de trabajo, alegan que ellos necesitan protegerse de la delincuencia y no dejan de tener razón. Ahora, ¿cuál es el castigo de ley para una persona que porta un arma de carácter ilegal? Antes ya dijimos que la ley 36 te daba 5 años mínimo sin derecho a fianza. Era una ley dura, diseñada con fines políticos, porque generalmente los portadores de armas ilegal eran gente señalada como políticos de oposición. Ante esa situación se creó esa ley y se formuló una penalidad que le impedía salir bajo fianza a una persona que fuera atrapada con un arma de fuego ilegal. Luego eso se ha ido reformando y ahora creo que te agarran con un arma y puedes salir con una fianza, en fin. Pero si hablamos del desarme y no hablamos de la consecuencia del porte de las armas y la decisión judicial, aparentemente no estamos correctos. Pero además de eso, ¿quién califica y cómo para ser sujeto del porte de una licencia para uso de armas? Esa es la otra parte. Y yo no voy a decir aquí nada sobre la apariencia en lo absoluto. Pero sí yo puedo decir que usted ve constantemente en la calle unos sujetos con un arma en los bolsillos, que nada más le sale la cabecita, un revólver, una pistola y hasta una metralleta. Y por el comportamiento social del individuo en el medio donde se encuentra, usted sencillamente se cuestiona y se pregunta si ese sujeto tiene una conducta correcta para tener legalmente un arma. Y esa es una parte por donde tenemos que partir para luchar contra esta situación que amenaza constantemente la vida ciudadana. ¿Quién puede y califica para tener un arma con licencia legal? Esa es una gran pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de una persona portando un arma sin autorización? Partiendo de esas dos situaciones, entonces se diseñaría la política del desarme, pero no lo contrario, porque aquí hay no sé cuántas miles de licencias, muchas de ellas vencidas y una gran cantidad sin revaluar. Incluso una persona pudo haber solicitado hace unos años bajo
condiciones de una conducta correcta, un permiso de armas, y en el transcurso del tiempo haberse convertido en un villano y mantener su licencia con expediente pendiente y con actitudes sociales totalmente criticables. Entonces, no es tan sencillo. No sé cómo se compone disciplinariamente desde el punto de vista profesional la comisión que tiene que haber, que supongo que debe haber una comisión para diseñar la política y el seguimiento de las armas en el orden legal e ilegal. De todas maneras, dejamos ahí esta inquietud mientras nosotros vamos a una pausa y regresaremos con más contenido en Sentido Común. Bien, señores, hay otra situación que a nosotros nos preocupa. Ya no tiene que ver con el país, pero tiene que ver con la paz de la región del Caribe y el hemisferio continental. Quiero referirme una vez más a la situación cubana. En este trío de condiciones que se plantean precisamente en la región de Centroamérica y el Caribe. Es una situación que se plantea tanto en Nicaragua, Venezuela y Cuba, mientras que se hace con un juego alternativo. En un momento hay una andanada contra uno de estos países y luego pues una especie de un ajedrez de 3 piezas con un árbitro local en el mismo centro de las condiciones. A donde se incline la mesa, ahí tenemos una lluvia de disparos para tratar de desestabilizar más cada uno de los países que de alguna manera han elegido su decisión contestataria contra el imperio. Señores, no tiene ninguna excusa lógica, humana, política, militar, la obstinación de los Estados Unidos contra estos países y especialmente contra Cuba. Digo especialmente contra Cuba porque Cuba, ante los demás países, Nicaragua y Venezuela, tiene una situación geográfica diferente. Cuba es una isla rodeada de agua por todas partes. Venezuela es parte de un continente igual que Nicaragua, que aunque ambas están en posición de centro y Caribe, también son parte de una vinculación con Sudamérica, lo que significa que eso hace cambiar en algunas cosas el método y el movimiento geopolítico de ambas naciones. En cambio, Cuba es una isla que no tiene por su suerte nada con quien compartir desde el punto de vista territorial. No es el caso nuestro, que somos una isla y 2 naciones. Sin embargo, la obstinación política de los Estados Unidos desde hace 60 años contra Cuba
es algo que está remarcado? ¿O es que la vergüenza de que un país pequeño, una isla pequeña, haya tenido el éxito de 60 años acosada sin haber sido vencida? ¿Será eso en realidad el centro de una obstinada política de los Estados Unidos contra una nación que, independientemente de su ideología y su modo de gobernar, no es un país que agrede absolutamente a nadie, y mucho menos a los Estados Unidos, a quien en un renglón de la vida económica y de manera cautiva compra cada año cantidad de los productos básicos de sus necesidades? Estamos hablando de Cuba, señores, donde mucha gente no sabe que un gran cliente de Cuba son los productores norteamericanos, con una ley de excepción convenientemente para el establishment que representa los Estados Unidos. Es decir, que los productores norteamericanos sí pueden venderle y navegar tranquilamente a llevar los productos a Cuba sin que haya ningún tipo de sanción. Pero vaya si cualquier otro país osa venderle lo mismo o cualquier otro rubro sin ser sancionado. Pero a eso hay que agregarle, señores, que 184 países desde el 92 a la fecha votan para que se elimine el bloqueo que se le mantiene a Cuba. Ante esos 184, en este caso último de la Asamblea de las Naciones Unidas, pues solo 2 países se oponen a aquella presentación. Es decir, el mundo entero se abre frente a Cuba, pero el renglón de la llave del todopoderoso, o los todopoderosos que son en este caso Estados Unidos e Israel, sencillamente dicen que no. Y como se trata de un concepto de unanimidad, no hay ninguna posibilidad. En cambio, si los Estados Unidos mañana dicen terminamos el bloqueo, no habría ningún problema porque todo estaría resuelto. Así no se puede continuar una vida para siempre. No es posible, no es justo. Pero la justicia la imponen los Estados Unidos, señores. Sin embargo, los Estados Unidos tienen sus intereses, y yo podría decir hasta que tienen su razón. Pero ¿qué razón tienen países, otros países, para mantener el canto de un bloqueo contra una nación que simplemente ha demostrado que el único interés que tiene es desarrollarse por sí mismo? En este momento de la pandemia universal en la que estamos sometidos, nadie, ningún país, por desarrollado que sea, llámese Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, ningún país ha podido demostrar que puede elaborar una vacuna contra la pandemia con componentes puramente bloqueados y solamente nacionales. En cambio, Cuba, aislada, totalmente sometida a un bloqueo, bajo esa circunstancia, no solamente ha demostrado que puede formular y fabricar una vacuna, sino 2 vacunas y varias más en espera. Lo que significa que de alguna manera Cuba tiene una ventaja sobre los demás países hemisféricos y del mundo. Pero eso no basta.
eso no va a que las grandes naciones reflexionen y entiendan que no solamente sería el beneficio de Cuba, sino que podría entrar en un mercado universal para manejar el tema de una pandemia como la que estamos viviendo. Hoy que estamos también en la opción de los Juegos Olímpicos, cuando usted revisa los países latinoamericanos con más medallas en Juegos Olímpicos, que debe darle vergüenza, un país bloqueado como Cuba, una isla, es la poseedora de la mayor cantidad de medallas de todos los países latinoamericanos. Y entonces, señores, ¿cuál es la crítica? Hoy Cuba no puede ni comprar ni hacer absolutamente nada, fuera de la voluntad que los Estados Unidos disponen. Por eso, en toda parte hay voces solidarias a favor de que el bloqueo contra Cuba sea levantado. Y en la República Dominicana hay gente de sentimientos. Y de eso se trata. No sé si nuestro director tiene una demostración ocurrida el sábado sobre gente de conciencia dominicana que han acudido a apoyar la política de levantamiento contra Cuba. Vamos a mostrarle a ustedes de inmediato qué ocurrió en esa manifestación de dominicanos que, conscientes de que es una necesidad no para Cuba necesariamente, sino para toda la región, el levantamiento del bloqueo contra Cuba. Señor director. Representantes de organizaciones de la solidaridad con Cuba pues se sumaron este sábado a la caravana mundial contra el bloqueo de Estados Unidos a la mayor de las Antillas. La movilización, que ha concluido frente a la Embajada de Cuba en Santo Domingo, exige el cese del bloqueo y la campaña de manipulación a través de medios de comunicación y también de redes sociales. Con pancartas y banderas, los manifestantes apoyan a la revolución cubana, mientras suenan las letras del himno nacional dominicano. Los manifestantes aseguran que Cuba no está sola y que desde diferentes partes del mundo estarán en pie de lucha hasta conseguir que se elimine el bloqueo criminal e inhumano hacia la mayor de las Antillas. Tanta conspiración para los que creen que no han conspirado nada, señores. 600 intentos de matar a Fidel. Nuestra participación en esta jornada de respaldo a la Cuba revolucionaria tiene que ver con el hecho de que el mundo entero ha reaccionado frente al bloqueo. Ya lo ha hecho en la Organización de las Naciones Unidas en los últimos asambleas generales, donde realmente el mundo entero le ha quitado el bloqueo a Cuba. En realidad el imperialismo con Israel fue ahora los únicos dos que quedaron solos, lo cual es una actitud antidemocrática e imprudente, por el hecho de que la humanidad lo que está reclamando es que este terrible, este criminal bloqueo, que no se corresponde con un mundo moderno, con un mundo de dignidad, con un mundo de reencuentro de los pueblos. Los manifestantes insisten en la necesidad de que se respete la soberanía de Cuba y se deje a los cubanos resolver sus asuntos entre ellos, con el fin de garantizar el desarrollo justo y en paz de toda la población del país insular. En apoyo a las instituciones cubanas, solicitando que se elimine el bloqueo, es decir, solicitando la paz para Cuba, el bienestar para nuestra gente, solicitando la no injerencia de países externos, de fuerzas extranjeras en Cuba, solicitando que se detenga la cruel campaña mediática que se ha abierto contra Cuba,
desde las redes, desde los grandes medios, publicando imágenes falsas, noticias falsas. Realmente la situación en Cuba es compleja, es difícil, pero la tenemos que resolver entre los cubanos con paz, con amor, y exigimos de nuevo que quiten el bloqueo. A pesar de los ataques de la principal potencia internacional contra Cuba, manifestados en más de 60 años de un criminal bloqueo económico, el pueblo sigue de pie y la solidaridad internacional sigue creciendo, fortaleciendo la resistencia de... Bien, ahí está. Ahí está. Todo se puede justificar en la vida, menos los casos donde la obstinación es el norte definitivo de una voluntad. Pero Cuba seguirá resistiendo. La sociedad internacional esperaba algún cambio con el señor Joe Biden con respecto a Cuba, Venezuela y los países que de alguna manera han tenido una política de contestataria a los Estados Unidos. Sin embargo, el señor Biden ha endurecido más que el Donald Trump la conducta del gobierno norteamericano contra el Estado cubano. Cosa irrisible han sido argumentadas por el propio presidente de los Estados Unidos, y al mismo tiempo se han establecido una serie de medidas que van más allá de lo que existía. Mientras tanto, nosotros queremos decirle aquí, y ya lo habíamos denunciado la semana pasada, y lo vamos a ratificar en el día de hoy, al gobierno dominicano, de que gente de los servicios de inteligencia, parte de los servicios de inteligencia dominicanos, conjuntamente con personalidades influyentes y en alianza con cubanos y venezolanos, operan centros tecnológicos de conspiración contra el Estado cubano con el fin de desestabilizar el gobierno de Cuba y crear conflictos que justifiquen medidas que los Estados Unidos entonces pasarían a imponer. Y eso se está haciendo desde el territorio dominicano, señor presidente de la República. Repito, gente de rangos militares, retirados, incluso algunos activos, están en una provincia del este, creando condiciones con un grupo tecnológico nacionales y extranjeros, que el objetivo es crear contenido contra el Estado cubano. Ya lo habían hecho contra Venezuela también, ese mismo grupo. Y queremos informarle al presidente de la República lo que estamos seguros que no le informan parte de los que tienen que informar a algunos de los servicios de inteligencia. Vamos a la pausa, señor director. Bien, señores, una de las cosas que queremos tratar también es
en el día de hoy y mañana, desde ayer, estaba funcionando una feria organizada, una feria agropecuaria, organizada por el Consulado Dominicano en New York, señor ingeniero Eligio Jaque, con la presencia de una serie de productores y comercializadores de productos agropecuarios, en la espera de estimular el consumo de nuestros productos de producción nacional en los mercados de los Estados Unidos, especialmente Nueva York. En ese evento, la colonia dominicana en Nueva York ha estado al tanto de la oferta que se pueden hacer y que de alguna forma los productores dominicanos están en condiciones de poder ofertar su producción a los dominicanos específicamente que viven en el exterior. Hay una conducta de vida del dominicano que vive en cualquier parte del mundo, es que cuando tiene la oportunidad de comprar un plátano, una yautía o algo que procede de la República Dominicana, lo hacen con gusto y se desplazan de un lugar a otro para buscarlo. Tengo una experiencia de un viaje que habíamos dado a Tokio hace unos años, y una dominicana viajó una gran distancia para buscar una cajita de 6 plátanos que le habíamos llevado, pero la distancia era larga y ella tomó su tren en un día específico para buscar sus 6 plátanos. Ese ejemplo es totalmente ejemplarizador, porque el dominicano le gusta consumir los productos de su tierra, pero también tienen que encontrarlo a un precio competitivo y muy bien presentado. En ese sentido, las autoridades dominicanas están haciendo un gran esfuerzo para poder lograr que los productores puedan producir inocuamente y a precio de competencia. Mercadón, conjuntamente con otros organismos, está incidiendo constantemente en lo que es la organización de los mercados y la presentación del producto, para darle la inocuidad necesaria y que a la vez puedan ofertar de manera organizada la producción nacional hacia playas extranjeras. De esa manera vinculamos la producción y el consumo del dominicano que vive en el exterior. Y en perspectiva, esta acción tiene un futuro enorme, porque la capacidad de producción con las condiciones reales para la exportación representan para el país un ingreso enorme de divisa que podría estar por encima de otros renglones líderes en este momento. Es decir, que la República Dominicana tiene la capacidad de producir una enorme cantidad de rubros que se convierten en divisas que llegarían a la República Dominicana de manera directa
y que sumarían a lo que es el turismo y la remesa un renglón sumamente importante. Pero para lograr eso se necesitan previos trabajos, fundamentalmente de conciencia, y segundo, de inversión. Es la intervención necesaria del Estado dominicano para poder establecer y organizar el movimiento de producción agropecuaria con los estándares que exigen los mercados extranjeros, porque no por el hecho de que lo van a consumir los dominicanos hay que llevarlo como se acostumbra o se ha acostumbrado aquí. Menos mal que aquí hay una visión sobre el tema, y como ya dijimos, en una parte sumamente importante tendrá que ver Mercadón, que en este momento está siendo dirigido por un hombre dinámico, un hombre que tiene interés y que además tiene la experiencia del comercio necesaria para poder manejar e inducir al manejo de esta inquietud. Se trata de Sócrates Díaz, que está al frente de Mercadón y que sin duda alguna tiene gran interés en integrar al mercado de la producción agropecuaria al dominicano en el exterior. No solamente el dominicano que está en los Estados Unidos, sino en otras latitudes, en otras partes del mundo, hay ese interés de este funcionario que al menos entiende la realidad y la perspectiva que tiene el producto dominicano en el mercado exterior. Así que esperamos que las autoridades que tienen que ver con esto, y saludamos indudablemente al cónsul dominicano en New York, porque ha motorizado, es un hombre conocedor bien muy bien conocedor de la producción nacional y de la comercialización también. Ojalá que en esta tarea el señor Eligio Jaque, conjuntamente con Sócrates Díaz y el Ministerio de Agricultura, puedan manejar este rubro de comercialización que sin duda está latente. Pero es importante, muy importante, este trío que lo componen el Consulado Dominicano, Mercadón y el Ministerio de Agricultura. Con ellos, indudablemente, en una coincidencia de acción, tenemos la perspectiva de volver a conquistar algún mercado que en una ocasión fue nuestro en los Estados Unidos y que hoy está competido porque tienen grandes ofertas los países que, al igual que nosotros, producen los mismos rubros, pero que el dominicano prefiere el plátano dominicano, la yuca dominicana, la yautía dominicana, que cualquier otra oferta de cualquier país. Pero hay que presentarle dos cosas fundamentales: la inocuidad debidamente en un empaque atractivo y naturalmente la competencia de precio. Ante esa situación, la República Dominicana no solamente volverá a conquistar algunos espacios que eran suyos en el pasado, sino que podrá imponer nuevos productos
no tradicionales, pero con gran mercado y grandes perspectivas en los mercados de los Estados Unidos, de las islas del Caribe y de Europa, por supuesto. Así que en buenas manos estamos y ojalá que el Estado Dominicano, en este caso el presidente de la República, tenga la decisión de que esto debe crecer en ese sentido. Así que será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes. Mientras tanto, manténganse ahí para que vean Momentum con el señor Miguel Gil, que sin duda siempre está atento a todos los problemas sociales y económicos del país. Será hasta entonces, pues, cuando estaremos de nuevo con ustedes. Señor director.